Rocío Carrasco sepultó cada vínculo real que tenía. Y ahora un solo hombre se interpone entre ella y el vacío total. Y lo que hace esa imagen todavía más pesada es que fue una periodista quien lo verbalizó esta semana, en antena, sin suavizarlo ni un centímetro. Si estás tan indignado como nosotros por lo que está pasando con Rocío Carrasco, suscríbete a este espacio, porque lo que te vamos a contar en los próximos minutos te va a hacer entender por qué esa frase es mucho más demoledora de lo que suena la primera vez que la escuchas. Beatriz Miranda, colaboradora de la Crónica Rosa de Radio junto a Federico Jiménez Los Santos, dijo que esperaba que a Rocío Carrasco le fuera bien en el amor. Palabras textuales, porque si no, se va a quedar muy sola. Eso dijo, con todas las letras. Y en esa frase que suena casi a deseo amable, hay un diagnóstico tan frío y tan preciso que cuesta no detenerse en él, porque lo que Miranda describió en 4 palabras sencillas es la radiografía de una mujer que lleva años construyendo en público una narrativa de recuperación y autonomía mientras en privado el entorno se reduce, se encoge, desaparece, hasta que lo que queda es una sola persona y todo lo demás es silencio. Eso es lo que está pasando, y apenas estamos empezando. Hay 2 historias corriendo en paralelo desde hace años con Rocío Carrasco. La que ella construyó delante de las cámaras, con sus docuseries, con sus platos llenos de gente llorando, con su relato de la mujer que sobrevivió y recobró su identidad después de todo. Y luego está la otra, la que conocen solo los que estuvieron cerca de verdad y que hoy describe a una mujer que fue alejando a todos, uno a uno, familiar a familiar, amigo a amigo, hasta llegar a un punto en que a su lado queda una sola persona, una, y todo lo demás es público que aplaude desde la distancia. Seguidores que la defienden en redes, pero que no le cogen el teléfono cuando necesita algo de verdad. Esa distancia entre las 2 historias es exactamente lo que lleva meses haciéndose más grande. Y para entender cómo se llegó aquí, hay que ir mucho más atrás, a una época en que el apellido Carrasco abría cualquier puerta y el mundo de Rocío giraba alrededor de una mujer cuya sola presencia generaba calor suficiente para todos. Rocío Carrasco era hija de Rocío Jurado, la niña de la más grande. Tenía un apellido que abría puertas y un entorno que durante años funcionó como escudo natural. Una red de afectos construida alrededor del magnetismo de su madre, que la protegía sin que ella tuviera que hacer nada especial, para así sostenerlo. Ese escudo existía porque existía Rocío Jurado. Cuando Rocío Jurado murió, el escudo desapareció con ella. Lo que quedó debajo era una mujer que llevaba años viviendo dentro de esa protección, sin construir nada equivalente fuera de ella. Hay algo que la gente olvida con facilidad cuando mira esta historia, desde la comodidad del espectador, que crecer a la sombra de alguien tan grande como Rocío Jurado tiene un coste que se paga después. Cuando la sombra ya no está, si el sol y el tips, sin filtros, sin protección, sin nadie que absorba el impacto. La muerte de Rocío Jurado en mayo de 2006 no fue solo una pérdida personal, fue la retirada del único andamiaje que sostenía una estructura entera. Y los andamiajes, cuando desaparecen de golpe, no dejan edificios intactos. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Rocío Carrasco, suscríbete a este espacio, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu manera de ver esta historia. Lo que vino después de la muerte de su madre fue un proceso lento, lleno de fricciones, de enfrentamientos que se fueron acumulando hasta que la primera docuserie los sacó todos a la superficie de golpe, y ese momento lo cambió todo. La docuserie sacudió a la opinión pública de una manera que pocas historias mediáticas han conseguido en España en décadas. La gente lloró. La gente se indignó. La gente tomó partido con una firmeza inusual. Durante un tiempo pareció que Rocío Carrasco había conseguido algo enorme: convertir su versión de los hechos en la versión que circulaba sin oposición real, protegida por el dolor que nadie se atrevía a cuestionar públicamente. Había una burbuja invisible alrededor de ese relato. Nadie la tocaba. Los platós la reproducían, los titulares la amplificaban, y quien intentaba hacer una pregunta incómoda pagaba un coste social inmediato. La indignación colectiva actuaba como muro. Pero el tiempo hace cosas raras con las narrativas, y las grietas que estaban debajo empezaron a hacerse visibles poco a poco, primero en murmullos que nadie recogía en cámara, luego en frases que sí se grababan, y finalmente en declaraciones que esta semana ya nadie se molestó en bajar de volumen.
porque mientras el gran relato avanzaba, el entorno real de Rocío Carrasco se iba encogiendo. Silenciosamente, sin anuncio, los mismos que aplaudían en los platós dejaron de estar disponibles cuando las cámaras se apagaron. Los que la abrazaban en los pasillos de los estudios fueron alejándose con esa forma silenciosa en que la gente desaparece cuando ya no hay beneficio visible en quedarse. Y Rocío Carrasco, que había construido su recuperación pública sobre la idea de la familia elegida, de los vínculos que se crean con la lealtad y el tiempo compartido, fue descubriendo algo que duele mucho más que una traición directa. El silencio gradual de los que decían querer estar ahí. Nadie lo nombraba, pero todos lo veían. Hubo un momento concreto, documentado por quienes estaban cerca, en que Rocío Carrasco pronunció esa frase sobre la familia elegida con una convicción que parecía genuina. Dijo que había construido una familia propia, que había escogido ella misma, libremente, y que esa familia valía más que cualquier lazo de sangre. Los tertulianos aplaudieron. Nadie señaló lo que hoy parece tan obvio. El aplauso tapaba todo lo que había debajo, y lo que había debajo tenía una temperatura muy distinta a la de la imagen que se proyectaba. Kiko Hernández, el que dijo que sus hijas eran sus hijas, el que le puso la mano en el hombro en los momentos más dramáticos de la docuserie, el que protagonizó ese abrazo tan cargado de simbolismo que los programas repitieron durante días seguidos como si fuera una escena fundacional, algo nuevo y real. Esa misma persona que después hizo lo que hizo, un día simplemente ya no estaba, y lo que quedó en su lugar fue ese tipo de silencio que pesa más que una ruptura declarada, porque al menos la ruptura declarada tiene palabras, tiene un momento, tiene algo concreto alrededor de lo cual procesar lo que se perdió. El silencio gradual, el alejamiento sin causa visible, eso no tiene punto de cierre. Se queda abierto. Y ahí está la debilidad estructural de la familia elegida que la familia de sangre, con todos sus defectos y sus fricciones y sus conversaciones incómodas, tiene una característica que la familia elegida nunca puede garantizar. Se puede deselegir en cualquier momento, con un gesto, sin consecuencias visibles para quien se va. Para quien se queda, las consecuencias son otra cosa. Son un agujero donde antes había algo. Y cuando esos agujeros se van acumulando, uno tras otro, el espacio habitable se encoge hasta que solo queda un rincón. Un rincón con una sola persona dentro. Y esa persona tiene nombre. Tiene más de 25 años al lado de Rocío Carrasco. Todo pasa por él. Y lo que viene ahora va a explicar exactamente qué significa eso en la práctica. ¿Qué estructura se ha construido alrededor de esa dependencia? ¿Y por qué los que la conocen de cerca usan la palabra atrapada con una frecuencia que ya no se puede ignorar? Fidel Albiac lleva más de 25 años al lado de Rocío Carrasco y en todo ese tiempo ha sido simultáneamente el hombre más presente y el más esquivo. Presente en su vida privada hasta los cimientos, ausente de la narrativa pública de manera casi absoluta, fuera de los focos, sin dar entrevistas, sin aparecer en platós, sin generar titulares propios. Un hombre que existe en los márgenes de la historia de Rocío Carrasco como una figura imprescindible que nadie ha podido retratar del todo. Y esa figura, según quienes los han visto juntos, lo es todo para ella. Lo es todo. Jesús Manuel Villegas, periodista de ES, diario y colaborador habitual del podcast, el chismógrafo junto a Isabel y David, llevaba meses diciéndolo con una consistencia que convierte sus palabras en algo más que opinión puntual. La dependencia de Rocío Carrasco hacia Fidel Albiac, decía, abarca todos los planos posibles, el emocional, el personal, el económico. Las decisiones de Rocío Carrasco pasan por Fidel, su agenda pasa por Fidel, sus relaciones con el entorno pasan por Fidel como filtro inevitable. Y cuando eso ocurre a ese nivel de profundidad, cuando una persona se convierte en el filtro de toda la realidad de otra, lo que se está construyendo es una burbuja perfectamente sellada, donde el mundo exterior no entra si Fidel no lo deja pasar. Eso es lo que Villegas describe con una precisión que hace incómodo escucharlo. Incómodo porque obliga a hacerse preguntas que antes era más fácil no formular. Y todavía no te hemos contado lo más fuerte, así que suscríbete ahora mismo, porque lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia todo. Villegas hablaba con la frialdad de alguien que describe una estructura, no un escándalo. Como un arquitecto que señala que la vivienda tiene un defecto de construcción que tarde o temprano va a generar problemas graves.
La imagen que deja esa descripción es la de una mujer que desde fuera parece protegida y desde dentro podría estar encerrada sin saberlo, o sabiéndolo y habiendo elegido quedarse porque la alternativa a estas alturas es un vacío que da más miedo que la burbuja. Porque eso también es una posibilidad que nadie quiere enunciar en voz alta, pero que flota encima de cada conversación sobre este tema. Las burbujas no siempre se imponen desde fuera. A veces se construyen de manera activa por las dos personas que las habitan, con materiales distintos pero con el mismo resultado, un perímetro que excluye todo lo que hay afuera. Y esa distinción importa más de lo que parece, porque cambia completamente el tipo de pregunta que corresponde hacerse sobre Rocío Carrasco ahora mismo. La pregunta que flota en el aire después de escuchar a Villegas durante varios minutos es si esa dependencia funciona en las dos direcciones o solo en una. Una dependencia mutua, aunque intensa, es una forma reconocible de amor, pero una dependencia de una sola persona hacia otra, tan absoluta que el mundo entero queda fuera, eso tiene otra naturaleza. Es una estructura frágil que solo puede mantenerse en pie mientras la otra parte quiere aguantarla. Y ahí es exactamente donde la frase de Beatriz Miranda adquiere su peso completo y su dureza real. Beatriz Miranda no suele andar con rodeos. Trabaja en un espacio que no acostumbra a adornar lo que piensa con eufemismos. Cuando habló de Rocío Carrasco y Fidel Albiac esta semana, eligió una frase que parece sencilla, pero que tiene dentro una carga enorme. Dijo que los había visto juntos, que los había observado como pareja durante un tiempo y que había detectado una dependencia tan grande, tan total, tan sin fisuras, que si esa relación fallaba por cualquier razón, Rocío Carrasco se quedaría completamente sola. Sola, sin nadie al lado. Eso es lo que dijo, y lo que quedó flotando en el aire, para que cada uno lo completara con lo que ya sabe, es la pregunta que lleva meses rondando a los que siguen de cerca la vida de Rocío Carrasco. Cuando el único sostén que queda es una sola persona, cuando todo lo demás se ha ido cayendo alrededor, lo que tienes es una arquitectura de vida que carece de plan B, que si falla el punto central, falla todo. Los hijos también están en esta historia, y su lugar en ella es más incómodo de lo que parece a primera vista. La relación de Rocío Carrasco con Rocío y David, los dos hijos que tuvo con Antonio David Flores, era el núcleo del relato que ella misma construyó durante años. Era el centro de todo, el motor de la indignación, el punto alrededor del cual se organizaba la narrativa de la madre que luchaba, que sufría, que esperaba, y ahora esos hijos también están en los márgenes. Su familia también, toda la gente que la defendió durante años con una pasión que ella parece no haber sabido o no haber querido devolver de la misma manera. Aguanta, porque lo que sigue lo reúne todo y lo pone en su sitio de una vez. La relación de Rocío Carrasco con sus hijos ha recorrido en público todas las fases posibles del espectro emocional, desde el llanto desgarrado de los primeros episodios de la docuserie hasta los intentos de reconciliación que se anunciaban y luego se difuminaban, sin que nadie pudiera confirmar qué había quedado de ellos. Rocío, la hija mayor, hizo declaraciones que dejaron a todo el mundo perplejo por su dureza, por su precisión, por la manera en que alguien tan joven puede nombrar el dolor con tanta claridad cuando ese dolor lleva años acumulándose sin salida. David tomó instancias de una manera diferente, más callada, menos teatral, pero igualmente definitiva en sus efectos prácticos. Y lo que más llama la atención ahora, con el tiempo transcurrido, es que incluso dentro del relato de la reconciliación y la recuperación que Rocío Carrasco ha ido construyendo fase a fase, sus hijos también están en los márgenes, no en el centro, en los bordes. Y eso, viniendo de la mujer que organizó todo un relato público alrededor del amor a esos hijos, merece detenerse más de lo que la prensa habitual se ha detenido. Gloria Camila habló esta semana. La hija pequeña de Rocío Jurado y José Ortega Cano habló sobre los errores que ha cometido desde la muerte de su madre. Lo hizo con una madurez que sorprendió a muchos de los que esperaban otra cosa, otra actitud, otro tono. Habló de la familia, de los valores que Rocío Jurado transmitió a los suyos, de lo importante que era para la cantante mantenerla unida a pesar de todo. Y al hacerlo, sin nombrarla directamente, estaba trazando el contraste más evidente de toda esta historia. La que dice actuar en nombre del legado de Rocío Jurado es también la que más ha contribuido a romper lo que Rocío Jurado más quería preservar. Lo decían incluso los que la defendían.
Lo decían con esa forma de callar ciertas frases que delata tanto como decirlas. Incluso los que están en bandos opuestos de este enfrentamiento familiar coinciden en ese punto cuando bajan la guardia. La cuenta es brutal cuando se hace en voz alta y nadie puede discutirla con argumentos reales. El dinero siempre acaba apareciendo en estas historias. Aparece tarde, aparece con cautela, pero aparece. Rocío Carrasco ha generado una cantidad significativa de ingresos a través de sus docuseries, de sus colaboraciones con Telecinco, de los distintos proyectos que ha tenido en los últimos años. La primera serie fue uno de los contenidos más vistos de la televisión española en años recientes. La segunda también generó atención masiva, y ahora se anuncia una tercera producción, lo que significa que la maquinaria sigue funcionando, que hay estructura, que hay capacidad de producir. Pero mientras esos proyectos se multiplican, hay una pregunta que circula en el ambiente y que nadie ha respondido con claridad. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué estructura económica hay detrás? ¿Quién gestiona ese patrimonio y bajo qué forma jurídica? Hay quienes mencionan sociedades, hay quienes hablan de acuerdos que no son del dominio público. Y cuando esas decisiones se toman dentro de una burbuja donde solo hay una persona, donde es acceso real a Rocío Carrasco, las preguntas sobre su autonomía económica se vuelven preguntas completamente legítimas que tienen derecho a hacerse, aunque la incomodidad de hacerlas sea real. El debate se encendió en minutos, pero lo que viene ahora lo enciende todavía más, porque lo que viene es lo que nadie había dicho con esa claridad hasta esta semana. Y ahora llega lo que todo esto estaba construyendo. La revelación que Beatriz Miranda soltó con esa claridad que tiene cuando una frase lleva semanas, madurando en alguien que ha observado con atención suficiente. Rocío Carrasco ha construido su vida entera alrededor de un solo hombre. La familia que dijo haber elegido se redujo progresivamente hasta quedar en una sola persona. Todas las personas que la rodearon, que la aplaudieron que la defendieron con pasión en platós y redes sociales, han ido desapareciendo una tras otra, mientras la burbuja se sellaba más y más. Mientras tanto, Rocío Carrasco sigue produciendo series, sigue generando titulares, pero está más sola que cuando empezó todo esto, más sola que al principio. Y la ironía, que Beatriz Miranda no dijo, pero que flotaba encima de cada palabra que sí dijo, es la siguiente. Rocío Carrasco construyó un relato público sobre el control, sobre cómo una persona puede aislarte del mundo exterior, sobre cómo puede hacer que todo pase por ella antes de llegar a ti. Lo construyó con detalle, con emoción. Consiguió que una parte enorme de la opinión pública lo aceptara como verdad documentada. Y ahora las personas que la observan desde cerca describen una situación que tiene puntos de contacto inquietantes con aquello que ella misma describió ante las cámaras. Los patrones que se señalan, la dependencia total, el aislamiento progresivo del entorno, la centralidad de una sola persona en todos los planos de la vida, son patrones que Rocío Carrasco conoce mejor que nadie. Los nombró ella, con sus propias palabras, en cámara, con millones de personas mirando. Y si crees que Rocío Carrasco debe responder por lo que está construyendo a su alrededor, suscríbete a este espacio, porque esta historia no ha terminado y aquí no vamos a dejar de contarla. Las consecuencias de lo que se ha dicho estas semanas son más profundas de lo que parecen cuando se miran solo como titulares de un día. Cuando una periodista con la trayectoria de Beatriz Miranda pone en palabras lo que muchos pensaban en silencio, lo que ocurre no es solo que un titular circula durante unos días y se olvida. La narrativa oficial empieza a tener competencia real, y la narrativa oficial de Rocío Carrasco, que durante años fue prácticamente incontestable porque tenía la protección del relato del sufrimiento y de la causa social de fondo, esa narrativa empieza a recibir preguntas que antes nadie se atrevía a hacer en voz alta. Preguntas sobre la soledad real frente a la imagen construida. Preguntas sobre la dependencia frente al discurso de la autonomía recuperada. Preguntas sobre el dinero, sobre los hijos, sobre lo que queda cuando las cámaras se van y los aplausos se apagan y la gente que llenaba el plató tiene que volver a su vida y ya no hay razón para seguir ocupando ese espacio junto a alguien a quien se defendió por convicción o por intereses, o por una mezcla de las dos cosas que a veces cuesta distinguir. Hay algo que no tiene vuelta atrás en esta historia. El capital emocional de alguien que cuenta su sufrimiento en público tiene un límite. Se gasta.
Se desgasta con el tiempo, con la repetición, con los matices que van apareciendo y que hacen más difícil sostener la misma posición con la misma intensidad. Y cuando ese capital se agota, lo que queda es el personaje sin el relato que lo sostenía. Entonces el personaje tiene que poder sostenerse solo, con lo que construyó durante esos años, con los vínculos reales que generó, con la red de afectos genuinos que cultivó cuando las cámaras estaban apagadas. La pregunta que corresponde hacerse ahora mismo es si hay alguien en el entorno de Rocío Carrasco capaz de decirle la verdad entera, sin filtros, con toda su dureza, con la mirada de alguien que la quiere de verdad y que tiene algo que decirle que no le va a gustar escuchar. Esa persona tendría que poder hablar con ella sin pasar por Fidel. Y ahí está el problema, ahí está el nudo de todo. Porque para escuchar esa verdad, hace falta poder hablar con alguien que no sea Fidel. Hace falta tener un espacio de conversación genuinamente libre, sin que ningún intermediario decida qué entra y qué queda fuera. Y si todos los que podrían ser ese espacio han ido desapareciendo del entorno, si la burbuja está tan sellada como la describen Beatriz Miranda y Jesús Manuel Villegas con sus palabras de esta semana, entonces la persona que más necesita escuchar esto es también la persona que menos acceso tiene a escucharlo. El círculo se ha cerrado. Los que la defendieron con más fuerza durante más tiempo están ahí, en los mismos platós, con los mismos programas, pero el tono ha cambiado de una manera que quien lo sigue con atención detecta inmediatamente. La defensa incondicional ha dado paso a matices que antes no aparecían, a preguntas que antes no se formulaban, y el espacio que antes ocupaba la indignación colectiva hacia los que cuestionaban a Rocío Carrasco se ha ido reduciendo con esa forma silenciosa en que las posiciones cambian cuando la realidad va filtrando lo que resiste y lo que no. Eso también es un dato que Rocío Carrasco debería poder ver, pero ver requiere distancia. Y la distancia, cuando hay una sola persona que lo filtra todo, es el bien más escaso que existe. Nadie actúa sin motivo en este negocio. Y eso también es parte de la historia que nadie está contando del todo. Hay algo más debajo de todo esto que merece nombrarse con claridad, aunque genere incomodidad. La posición de Alba Carrillo en todo esto merece detenerse, porque lo que dijo esta semana activa un debate que va mucho más allá del intercambio habitual de declaraciones en un plató. Carrillo comparó la situación de Raquel Bollo con la de Rocío Carrasco de una manera que no pasó desapercibida. Comparar el caso de Raquel Bollo, que tiene sentencias judiciales que acreditan lo que vivió, con el de Rocío Carrasco, cuyo relato fue sometido a revisión judicial y resultó en que 7 jueces determinaron que no había materia suficiente para llevarlo a juicio. Es un ejercicio que muchos consideran una falta de respeto a las víctimas reales. Y esa comparación tiene un peso específico que no desaparece por el hecho de que quien la hace lo haga desde la emoción o desde la convicción. Las intenciones no cambian las consecuencias de equiparar situaciones que los jueces trataron de manera radicalmente distinta. Ese dato importa, ese dato pesa. Y ese dato forma parte de la conversación que hay que tener sobre Rocío Carrasco, aunque sea incómoda para todo el mundo. Hay dos cosas ciertas al mismo tiempo y hay que sostenerlas juntas sin que una cancele a la otra. Rocío Carrasco vivió situaciones muy difíciles, eso es real. Y Rocío Carrasco, en el proceso de construir su relato y su vida posterior, ha llegado a un punto que merece una mirada honesta y directa. Eso también es real. El sufrimiento pasado no impide el análisis presente, y el análisis presente no cancela el reconocimiento del sufrimiento pasado. Lo que impide la mirada honesta es la burbuja, y la burbuja la mantienen viva tanto los que la habitan como los que desde fuera prefieren no señalarla porque les resulta más cómodo seguir, aplaudiendo el relato que construir uno nuevo. Hay mucha gente que tiene algo que perder si la narrativa de Rocío Carrasco se revisa en profundidad. Productoras, cadenas, colaboradores que construyeron su posición pública sobre su defensa durante años. Y esa red de intereses también forma parte de lo que rodea a Rocío Carrasco, aunque desde fuera parezca apoyo desinteresado. El aplauso sostenido durante años no siempre tiene detrás cariño genuino. A veces tiene detrás un cálculo muy frío sobre qué conviene defender y durante cuánto tiempo. Y cuando ese cálculo cambia, el aplauso desaparece con la misma rapidez con que llegó, exactamente igual que la gente que se fue del entorno de Rocío Carrasco cuando ya no había
beneficio visible en quedarse. Beatriz Miranda dijo que esperaba que le fuera bien en el amor. Lo dijo de verdad, sin maldad aparente, como deseo sincero, que partía de alguien que ha mirado esta situación con suficiente tiempo como para entenderla. Y en esa frase hay todo un diagnóstico. Desearle que le vaya bien en el amor implica reconocer que si ese amor falla, no hay nada más. Que el amor, en este caso específico, es el único sostén que queda en pie. Rocío Carrasco vendió autonomía y construyó dependencia. Habló de libertad y selló una burbuja. Dijo elegir a su familia y se fue siendo sola. Eso lo sabe Beatriz Miranda. Lo sabe Jesús Manuel Villegas. Lo saben los que llevan tiempo observando con atención. Y Rocío Carrasco, la única persona que podría cambiar algo en todo esto, es también la única que parece no querer verlo. O que no puede verlo, porque el filtro por el que pasa toda su realidad no se lo permite. Esa distinción, pequeña en apariencia, lo cambia todo. El día que Fidel no esté, por la razón que sea, lo que quede al descubierto dirá más sobre quién es Rocío Carrasco de verdad que todas sus docuseries juntas. Y habrá que ver si para entonces queda alguien dispuesto a estar ahí. Alguien que no necesite nada de ella, alguien que simplemente se quede.